Invitados que el día de hoy tendremos el placer de compartir con Catalina Quinto, colega apreciada periodista de RPP, que es responsable del Poder en tus manos y de RPP Data, que son dos metodologías rigurosas que dan contenido seguro a lo que podemos decir sobre el universo político en el Perú y los procesos electorales. Hemos invitado a tres especialistas con experiencias y trayectorias diferentes. En primerísimo lugar, Fernando Tuesta Soldevilla, quien es un politólogo de la Universidad Católica y que ha sido jefe de la OMPE en años pasados. Junto a él nos hemos invitado a José Naupari Wong, que es un abogado especializado en legislación electoral, y vaya que se hace falta a estas horas conocer el derecho electoral con precisión. Y está en la mesa con nosotros también el doctor Fernando Rodríguez Patrón, que también es un abogado especializado en legislación electoral y que ha sido durante varios años director del registro de organizaciones políticas del JNE, el famoso ROP. Tendremos una intervención telefónica de Jimmy Benítez, que es el vocero de la única alianza electoral inscrita por el momento, que es la del PPC con Unidad y Paz. Somos libres. De manera pero no somos PPC, libres. Con el partido del general Quiabra, ¿no? Así Unidad y Paz, y también con Unidos Perú, Somos Libres. Bueno, vamos a dar paso en primer lugar a la opinión de Fernando Tuesta. Quiero que nos diga, a estas horas de la mañana, son las 9, es decir, faltan 15 horas para que culmine el plazo de inscripción, si mi cálculo es bueno, un poco menos de 15 horas, ¿no? Para que se puedan inscribir hasta las 12 de la noche de hoy. Sin embargo, hemos escuchado a algunos dirigentes políticos esta mañana que todavía están conversando, que tienen tiempo, que se van a tomar el tiempo. Parece que hay algunos que tienen una percepción del tiempo particular. Señor Tuesta, ¿qué comentario le inspira la manera como estamos llegando a 15 horas de que se cierre la posibilidad de inscripción de alianzas? A ver, varias cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación y compartir esta mesa con colegas y amigos. Bueno, en primer lugar, el Perú no es precisamente el país de las alianzas electorales. A diferencia de otros países, en nuestro país ha sido relativamente escasas. Es más, nunca ha ganado una alianza electoral, sino remontamos hasta el año 63, la Acción Popular con la Democracia Cristiana. Que fue importante, y después Bustamante Rivero, ¿no? Pero mucho más atrás, ¿no? Pero digamos, la última vez en que una alianza logró triunfar y ser gobierno. No hay, en general, una cultura de alianzas. No digo que no haya habido, las ha habido. Digamos, una conocida, quizá más recordada por muchos, es la llamada Alianza Popular entre el APRA y el PPC, digamos, Izquierda Unida en la década del 80. Tenemos, en realidad, varias alianzas. Pero digamos, a diferencia de lo que tú ves en Chile, en Colombia, en Argentina, en el mismo Uruguay, donde hay también un número de partidos alto. Porque ese es el otro tema. En general en la región, lo que tenemos es un profundo proceso de fragmentación, no solo en el país, pero en nuestro país eso es más. Dicho esto, lo segundo es que dadas las reglas de ingreso al Congreso, sobre todo, la más exigente en la historia, la alianza constituye un camino casi para sobrevivir. Ya no solamente para ingresar al Parlamento, sino para sobrevivir. Bajo esta idea, uno podría pensar, por lo tanto, que se deberían de conformar muchas alianzas. Sí. Y sin embargo, lo que tenemos es hasta ahora inscrita una sola, ya lo he señalado el día de ayer, y probablemente, como es a la peruana, se va a esperar hasta última hora, con lo que tampoco sabremos exactamente, porque también lo han señalado, de acá a un mes, una vez resueltas las tachas, las impugnaciones, etcétera, y además probablemente, como se hace a última hora, se cometerán errores en las presentaciones de la documentación. Sin embargo, pienso que las alianzas no van a reducir significativamente las candidaturas, porque, por ejemplo, imaginemos que solo nos quedemos
en el caso de ya esta llamada Alianza Unidad Nacional, que por cierto nombre ya utilizado en anteriores oportunidades, allí donde el PPC participó, y seguramente lo hace porque es un nombre que probablemente evoca, y a estas alturas es necesario colocar también en la mentalidad de la gente un nombre, un logo, una marca. Esto, ¿no? Entonces, creo que, repito, no va a haber una disminución significativa, porque de los 44 partidos, en principio inscritos, hay que ver el último. Sí, hay una duda. El que se mantiene en duda, creo que debiera escribirse, pero vamos a tener ahora ¿cuántas con esta inscripción solamente de esta alianza? 42, porque las alianzas cuentan con una también, ¿no es cierto? 42, ¿eso va a disminuir significativamente? No, la dispersión va a ser alta. Lo que vamos a tener entonces es una fragmentación electoral, pero que no va a tener como consecuencia una fragmentación parlamentaria. De acuerdo. Parlamentaria. Lo que no quiere decir necesariamente, este Congreso es el mejor ejemplo, que todos los que entran se quedan allí. Ya tenemos 10 bancadas que ahora hemos terminado en 14. Sí. ¿no? Señor Naupari, por favor, su opinión ante lo que ha dicho Fernando Tuesta y ante la realidad que tenemos, y mientras el reloj corre hacia el límite impostergable de la inscripción de alianzas a la medianoche de hoy. Claro, bueno, formalmente hablando es presentar solicitudes de inscripción de alianzas, porque como ya lo ha mencionado el profesor Tuesta, en el transcurso de este tiempo podrían eventualmente caerse algunas, ¿no? De repente, si es que el acuerdo ha sido adoptado por un órgano que carece de competencia de acuerdo al estatuto o no tienen el mandato vigente, se puede caer. O si de repente el acuerdo de conformación de la alianza es pasible de una observación y no se subsana en plazo, también la alianza electoral se va a poder caer, ¿no? E incluso, por ejemplo, si es que de repente se quiere conformar una alianza electoral y con un partido que está teniendo justamente problemas en su reconocimiento por parte del jurado, o sea, de qué momento estuvo inscrito, esa alianza evidentemente también se caería. ¿No? Es decir, vamos a esperar hasta las 11:59, digamos, cuántas solicitudes de inscripción de alianza se tienen, vamos a ver si superan los filtros, vamos a ver si hay o no hay tachas, y si llegamos al 1 de septiembre con todo saneado, para poder decir, el 1 de septiembre, estas son las alianzas y cuánto se redujeron. Vamos a hacer una pausa, después de la cual escucharemos al señor Fernando Rodríguez Patró, y Catalina Quinto nos va a traer a la realidad con datos seguros cuáles son esas alianzas que están todavía con posibilidades de presentar un expediente correctamente llevado a cabo antes de la medianoche de hoy. Por lo pronto vamos a la pausa. A las 9:18 estamos en un enfoque de los sábados consagrado al vencimiento esta medianoche del plazo para inscripción de alianzas, con todos los detalles que hemos conocido durante los últimos tiempos. Y antes de ir a un intercambio y de escuchar a nuestra compañera Catalina Quinto, vamos a escuchar la opinión de Fernando Rodríguez Patrón, que tiene el mérito de haber sido el director del registro de organizaciones políticas del ROP durante varios años. Lo escuchamos, doctor Rodríguez Patrón. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar mi intervención donde la dejó el doctor Fernando Tuesta. Justamente la presentación de una solicitud de inscripción, como la que ha ocurrido con el Partido Popular Cristiano, el Partido Somos Perú y UNEDIEPAS, no significa que se vaya a inscribir. Significa simplemente que se ha iniciado un procedimiento. Muy bien, eso significa que el registro va a tener que evaluar la documentación presentada. Y como dijo mi colega Naupari, podrían haber problemas en la presentación de los documentos, lo cual implica que se tendrá que pasar por un periodo de observaciones y la alianza tendrá que levantarlas. Y habrán observaciones que puedan no ser levantadas, como se mencionó en el ejemplo, que el acuerdo de adopción de alianza haya sido adoptado por un órgano incompetente dentro de un partido. Por ejemplo, si el estatuto de un partido dice que el acuerdo de alianza lo adopta el presidente del partido o el Comité Ejecutivo Nacional, eso debió cumplirse. Y si se hizo de una manera distinta, el acuerdo ya es inválido.
Suponemos que los partidos han tenido pues las precauciones suficientes como para no caer en estos temas que serían muy gruesos. Pero sin embargo hay una serie de requisitos contemplados en el reglamento, artículo 53, que tienen que ser cumplidos. Por ejemplo, ¿cuáles son los más peligrosos para los partidos un poquito precipitados? Por ejemplo, la distribución de curules. La distribución del financiamiento público directo en caso accedieran a eso. Cuando se constituye la alianza. Exactamente. Pero un ejemplo muy grueso. Quisiera también que el público, por favor, tenga claridad, porque estamos hablando de dos escenarios, ¿verdad? Los requisitos electorales respecto a la ley que tiene que cumplir formales las alianzas electorales, que significa un nuevo partido, no nace una nueva organización política, pero además el debate de ya el lado político respecto, por ejemplo, a la distribución de las candidaturas. ¿Es realmente complicado formar una alianza electoral? Y lo que estás mencionando, Catalina, tiene que estar en el acuerdo. Tiene que ser parte de la documentación que se presenta al jurado para la calificación. ¿Y qué tan difícil es? Es tan difícil que tenemos muy pocas alianzas. Sentarse en una mesa de negociación, cuántas curules tengo yo y cuántas curules tienes tú, no es fácil para los partidos. No es fácil, es un tema de discusión. Pero volviendo al tema, imaginemos que no hay observaciones, o que las observaciones se subsanan. Ya se ha consumido un tiempo, ¿no es verdad? Sí. Posteriormente se publicará una síntesis y allí se iniciará la etapa más ardua, más dura, porque cualquier ciudadano que entienda que la alianza no se inscribe por X razones, sustentadas en la ley obviamente, podrá presentar una tacha. Y valgan verdades, la tacha aguanta cualquier cosa. Sí, hemos visto... Pero la respuesta del jurado tiene que tomar en cuenta si se ha cumplido o no con los requisitos. Es correcto, por mucho pero... que haya muchas tachas, si son tachas ligeras, malintencionadas, viciosas, no tendrá mayor impacto. Pero si ya se presentó, tiene que abrirse un procedimiento donde se convocan a las partes a una audiencia, luego se resuelve la tacha y esta puede ser apelada. Todo esto en un mes. Y no calzan los tiempos. Bueno. Porque la alianza debe estar inscrita al 1 de septiembre. Pero si no está inscrita será por la falta del Jurado Nacional y no de la alianza que presentó sus documentos antes del 2 de agosto. Y es lo que le ha pasado al partido Unidad y Paz o Unidad Popular, básicamente. Bueno, vamos a entrar a ese detalle que es interesante, pero antes yo quisiera que Catalina nos diga cuáles alianzas hay inscritas ya y cuáles están pendientes por lo que sus dirigentes han dicho, aunque en algunos casos efectivamente están peleándose entre los dirigentes. No necesitan tachas, porque están disputándose al interior de ellos. La tacha es a la interna. Bueno, Fernando y bueno, los expertos que nos acompañan y también por supuesto nuestra audiencia, desde El Poder en tus Manos, hemos hecho una rigurosa cobertura de este proceso de solicitud de inscripción de alianzas. Ya nuestro productor tiene los apoyos que vamos a describir ahora mismo. Ayer, desde muy temprano, estuvimos en el exterior de la sede del Jurado Nacional de Elecciones aquí en Lima, acompañando a los dirigentes del Partido Popular Cristiano, quienes han liderado esta conversación de esta primera alianza formalmente que se ha presentado la solicitud, ¿no?, para que pueda ser inscrita. Esta alianza llamada Unidad Nacional, como lo decía el doctor Rodríguez, ya tiene un logo, tiene un nuevo nombre, tiene una nueva representación, está conformada por el Partido Popular Cristiano, por el Partido Unidad y Paz y por el Partido Peruanos Unidos Somos Libres. Eso es una novedad, es último punto, porque eran dos hasta hace poco y se presentó como una alianza entre dos, el Partido del General Quiabra, Unidad y Paz, y el Partido Popular Cristiano, que es uno de los más antiguos que existen, aunque no tiene representación parlamentaria, porque fue fundado en los años 60. Sí. Hay un tercer miembro. Sí, finalmente es el Partido Peruanos Unidos Somos Libres, que en su momento era liderado por el fiscal ahora supremo Tomás Gálvez. Ya esta alianza ha sido formalmente la solicitud presentada, pero es cierto, como dicen aquí los expertos, que, por ejemplo, desde la mañana hubo un levante, digamos, de observación por parte del Jurado Nacional de Elecciones y no les aceptaron los documentos. Ellos han regresado más o menos a las 3 de la tarde nuevamente a presentar la solicitud de la alianza. Tuvieron que legalizar algunas firmas y finalmente aproximadamente a las 5 de la tarde consiguieron presentar la solicitud. Es posible que lo que haya pasado ahí, que como el partido había sido impulsado por el entonces fiscal suspendido Tomás Gálvez y él decidió regresar a la fiscalía cuando la justicia se lo permitió y renunció al partido que él había creado. Entonces eso es posible que haya creado algunos hilos sueltos, ¿no? Ahora, si es que el jurado decide que esta
es que esta alianza bajo su modalidad tripartita no es aceptable, ¿qué cosa sucede? Cada partido candidatea solo. Bueno, la próxima fecha importante, y es importante también que el público lo sepa, donde se va a conocer finalmente qué alianzas van a participar en el proceso electoral, es el 1 de septiembre. El Jurado Nacional de Elecciones tiene todo un mes para revisar los documentos, para también revisar estas tachas y, por qué no decirlo, esta guerra de tachas que vamos a tener en el sistema electoral, porque es cierto que ya se siente, digamos, cómo es que se perjudica también la inscripción posiblemente de los partidos electorales. ¿A qué me refiero? ¿Qué ha pasado con el partido Unidad Popular? No alcanzó formalmente su inscripción en el plazo establecido, que era el 12 de abril. Finalmente, el Poder Judicial tuvo un pronunciamiento a favor del partido Unidad Popular, que es el partido liderado por Duverly Rodríguez. Se anunció una alianza, y es el gráfico que estamos viendo en pantalla y que lo voy a describir para nuestra audiencia en radio. Esta alianza que sería inscrita hoy está conformada por el partido Voces del Pueblo, liderado por el congresista Guillermo Bermejo, por el partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, liderado por Vicente Lanoca, quien sería el candidato presidencial de esta alianza, y el tercer grupo político que se sumaría a esta alianza precisamente es el del partido Unidad Popular. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas horas? Nada más hemos conocido el pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es la institución máxima en este proceso electoral, que rechaza la postura del Poder Judicial y señala que no va a ejecutar la habilitación del partido del expresidente del Poder Judicial, Duverly Rodríguez, para que puedan participar en las elecciones generales 2026. Grave, tanto más que el día de ayer estuvo acá el doctor Duverly Rodríguez, nos mostró su acta de constitución de la alianza y hasta nos dio llaveros, ya con los logos y todo, se tenían ya todo preparado, y nos dijo algo importante. Nos dijo que su partido contaba con el apoyo de las rondas campesinas, sobre todo en el norte del país de donde es oriundo, que él es piurano. Según él, estamos hablando sobre 2 millones de personas, de manera que está como repitiendo lo que hizo Pedro Castillo, de contar con una clientela electoral, en su caso de Castillo, el magisterio. Y este señor, que ha sido presidente de la Corte Suprema, Duverly Rodríguez, aunque terminó de una manera que no fue de las más elegantes, daba por descontado de que la alianza estaba hecha, y a las 11... congresista también. Y que ha sido congresista en el año 85, hace 40 años, tiene un hombre con experiencia. Y el resultado, a las 11:50 de la noche, el jurado dice que no acatará una sentencia del Poder Judicial. ¿Quién nos puede contestar sobre ese conflicto de competencia que se ha planteado entre el jurado y el Poder Judicial? Claro, lo que ocurre es que el jurado ha señalado que la sentencia en primera instancia, o la actuación inmediata de la sentencia de primera instancia, es inejecutable. El argumento fundamentalmente que utiliza el Pleno del jurado es el argumento de la preclusión. Dice, bueno, al final del día, como la ley es clara en el sentido en que el 12 de abril vencía el plazo para que los partidos estén inscritos, y a esa fecha no se logró la inscripción formal del partido Unidad Popular, en consecuencia la etapa precluyó. Hay algunos argumentos que a mi juicio son medianamente discutibles, por decirlo menos, porque, por ejemplo, utiliza entre otros considerandos una modificación legislativa de su ley orgánica, pero dirigida a los jurados electorales especiales y al propio Pleno, según el cual tienen cierta, digamos, no discrecionalidad, pero sí al momento de determinar si ejecutan o no decisiones de la justicia constitucional, evaluar el principio de preclusión. Pero quien tendría que haber ejecutado esta sentencia no era ni siquiera el Pleno, era el ROP. Sin embargo, ha sido el Pleno, en sesión privada, el que ha dicho, no, ¿sabes qué? Yo no puedo ordenarle al ROP que ejecute la decisión. Ahora, otro tema que a mí sí creo que no correspondía hacerlo en esta etapa era recurrir a argumentos de fondo, porque lo que ha hecho el jurado es reafirmar la posición de que el artículo 95-96 de la Ley Orgánica de Elecciones había sido derogado con la dación de la Ley de Relaciones Políticas. Eso es un argumento que a mi juicio podría ser razonable en la apelación de la sentencia de primera instancia, pero no para decir que eventualmente la sentencia es inejecutable. Un argumento que sí me parece, por ejemplo, interesante es el que el jurado va un poco por la lógica del principio de derecho de igualdad, ¿no? Pero otro argumento por el cual yo personalmente... ¿Por qué el principio de igualdad se aplicaría en este caso contra la alianza? Todas cumplieron hasta la fecha establecida. Porque si yo estoy aplicando la regla de que solamente los que tuvieron la inscripción en ARROP al 12 de abril van a participar, porque vía una decisión judicial, este único partido va a poder obtener una inscripción provisional.
Pero sí hay, creo yo, dos argumentos por los cuales sí creo que en realidad es discutible que digan que es inejecutable, ¿no? Porque, por ejemplo, un argumento que utilizan es que el 11 de junio venció el plazo para solicitar la modificación de estatutos y reglamentos electorales. Está bien, pero en primer lugar era un tema facultativo. Y segundo, si ellos al final del día lograron su inscripción, digamos, o definitiva o formal en mayo o junio, después del plazo, mala suerte. Y ahora, el otro tema de que ya venció el plazo para que el ROP o para que el jurado remita, reniegue los padrones de electores afiliados, es otro hito que ha precluido. Sí, pero la revisión que tiene que llevar a cabo RENIEC, o sea, el plazo que tiene RENIEC para devolver esos padrones filtrados, todavía vence en agosto. Entonces, con lo cual no es un hito que formalmente hablando hubiese precluido. Escuchamos a Catalina Quinto brevemente antes de ir a la pausa y nos quedaremos con el sabor en la boca de lo que el doctor Rodríguez Patrón tenga que decir, puesto que se ha mencionado al famoso ROP que usted dirigió. Catalina. Tengo una duda y creo que la audiencia también se hace esta gran pregunta. ¿Quién tiene la última palabra en el proceso electoral? Lo vamos a saber después de la pausa, Fernando. Después de la pausa que hable el doctor Rodríguez Patrón, es un punto clave respecto de esta alianza y hablaremos después sobre otras alianzas posibles. Vamos a escuchar a nuestro invitado Fernando Rodríguez Patrón sobre este tema jurídico, puesto que ha sido director del ROP, antes de hablar con Jimmy Benítez, que es el vocero de la, por ahora, única alianza electoral inscrita. Adelante, doctor Rodríguez Patrón. A ver, la discusión jurídica sobre si correspondería o no aplicar el fallo, si el fallo del amparo estuvo bien o estuvo mal, dejémoslo en un momento. Vayamos al siguiente análisis. El partido del señor Duberlí Rodríguez presenta su solicitud de inscripción dentro de plazo, antes del 12 de abril. Cumplió todos los requisitos antes del 12 de abril. Se publica su síntesis antes del 12 de abril. Es tachado y la tacha declarada infundada antes del 12 de abril. Significa que, habiendo cumplido con todos los requisitos, ya estaba apto para la inscripción. ¿Y por qué no se le...? Se presenta una apelación que el jurado ha resuelto recién hace menos de un mes. O sea que la tardanza eventual es responsabilidad del jurado y no del partido. Es correcto. Ahora, traigamos esto al tema que estamos discutiendo. Opinión personal, y podemos discrepar, por supuesto. ¿Qué prevalece? ¿El derecho constitucional de participación o el tema de preclusión de una etapa electoral, un cronograma fijado por el propio Jurado Nacional de Elecciones en base a lo que dice la ley? Pero por lo que usted dice, esa preclusión es causada por la tardanza del propio jurado, no por la responsabilidad del partido en cuestión. Es correcto. Y además porque se introduce un elemento malicioso, que es la tacha. Una tacha sin ningún sustento. Como exdirector del ROP puedo dar fe de que he visto tachas absolutamente absurdas, como por ejemplo que se está utilizando un símbolo nacional de Bolivia. Por los colores, ya. ¿Y qué tiene que ver eso? Tachas de ese tipo he conocido. Entonces, en el caso en particular, se presenta una tacha sin ningún sustento. Y es más, fue declarada infundada. Y cuando esta tacha es apelada, ¿qué es lo que dice el Tribunal Electoral? ROP, no debiste elevarme el expediente. La tacha no tiene fundamento. La apelación tampoco. No debieron elevarme el expediente. Solo una pregunta rapidita nada más. Así como hemos visto que hay mafias con firmas falsas, ¿también podría haber mafias con la presentación de tachas? Quítale el podría. Quítale el podría. Todos sabemos los nombres y apellidos de las personas que presentan una tacha y luego están llamando al partido. Todos no. Varios. Algunos. Del club, pero yo al menos no sé quiénes son esos. Bueno, si quieren decirlo, si tienen pruebas. Bueno, las 3 tachas que se presentaron en el último caso del 12 de abril pertenecieron a un partido político, pero las que hemos conocido durante años corresponden a personas que trabajan para eso. Que son exactamente las mismas siempre. Tachadores profesionales. ¿Usted está diciendo seriales. Que una persona podría presentar decenas de tachas? Pero lo han hecho. Claro. Lo han hecho. Por la tacha cuesta, no sé, 800, 1000 soles, no sé, está en el tupa del jurado. No es imposible. Luego llaman al partido político, me desisto de la tacha. ¿Cuándo se presentan? Cuando ya el ROP va a cerrar. Cuando el partido no llegue a inscribirse por plazos, por tiempo. 12 de abril, por ejemplo.
Si la síntesis se presenta en los primeros días de abril y presenta una tacha, ya pasamos la fecha del 12. Y luego están llamando a todos los partidos, me desisto de la tacha a cambio de puntos suspensivos soles. De acuerdo. Estamos ante un esquema de corrupción que ha llevado a tachas en todo caso y a crear un clima inestable. Palabras finales antes de oír a nuestro Si me permite. telefónico. Y en este escenario es donde una tacha de ese tipo, de esa naturaleza, está afectando la inscripción de este partido. 9:52, son las 9:52, tenemos 7 minutos ahora para sacar conclusiones de lo que hemos vivido hasta ahora y de lo que quizá de acá hasta la medianoche podamos vivir con la ayuda de Catalina Quinto. Yo quisiera saber, desde el punto de vista político, ¿qué nos dice esto sobre las sensibilidades y las definiciones del espectro político en general en el Perú? Fernando Tuesta. Mira, yo creo que van a haber pocas alianzas. Los partidos tienen dos cosas. El problema de fondo siempre es discutir los escaños, candidatura presidencial. El resto depende de lo primero. No es que primero discutimos programas, eso no es tan cierto. Evidentemente tiene que haber cierta cercanía. Pero este es el punto que han logrado resolver justamente Unidad Nacional, pero que el resto no resuelve. Y va a ser difícil que resuelva. La segunda es una autopercepción equivocada sobre su fuerza electoral. Creo que muchas agrupaciones de las que está inscrita, incluso algunas que están en el Congreso, creen que tienen la posibilidad no solamente de ganar, o si no ganar la presidencia, por lo menos tener una bancada. No se han dado cuenta que en realidad, repito, de mi primera intervención, el umbral ahora es un umbral tan exigente que nunca antes ha habido algo igual. Si hacemos una simulación como las que hice en alguna presentación, la mitad de los partidos que estuvieron en los congresos del 2001 no hubieran ingresado. No hubieran ingresado. Para empezar, en este de acá, de los 10, solamente 6 hubieran pasado el umbral. Con 44, que se redució a 42, digamos, no creo que sea menos de 35, como van las cosas, va a haber una masacre. Es decir, no se dan ¿Cuántos partidos cuenta. calcula usted ahora que van a poder tener representación parlamentaria? Alrededor de 6. Y acá viene la paradoja. Este Congreso es uno de los congresos más rechazados que hay. Sin embargo, de este Congreso, de esas poquísimas organizaciones que van a ingresar al Senado y diputados, la mayoría van a ser los que están en este Congreso, porque ellos tienen una ventaja. La ventaja es que tienen un líder, un logo, un símbolo, un reconocimiento. Y mucho más ventaja tienen en la medida en que estamos delante de un grupo tan amplio de organizaciones que la gente se va a confundir mucho más. En la cédula, que ha sido presentada varias veces acá, Sí, una no sábana. se va a reducir significativamente. Va a seguir siendo la cédula más larga de la historia, pero que a veces se pierde de vista que no va a ser solamente más larga, sino más ancha, porque lo que tenemos son 5 elecciones simultáneas. Si para los partidos esto va a ser una complejidad, un problema en general, para los organismos electorales también. Para el elector esto es multiplicado todavía, porque no estamos delante de un público atento e interesado, que recién lo será en el verano y donde la campaña va a ser, digamos, un sinnúmero de fórmulas, símbolos, números, porque cada uno es un partido en sí mismo, ¿no? Y termino con esto, lo de las alianzas. En realidad, señalé hasta ahora, nunca ha ganado una alianza electoral en el Perú. 2 de las alianzas que ingresaron y que se dice, se repite, que las alianzas sí te permiten ingresar al Parlamento, con estas reglas, varias de las que ingresaron al Parlamento no lo hubieran hecho. De acuerdo. José Naupari. Bueno, particularmente creo que efectivamente va a haber menos alianzas porque seguimos teniendo partidos muy caudillistas, ¿no? El sueño del partido propio. Y en ese orden de ideas, también el hecho de creer que
bueno, como que tienen la capacidad o el caudal de votos suficientes, como colocándose en esta doble candidatura a la presidencia o a la Cámara de Diputados o al Senado, tienen el voto de arrastre suficiente como para poder pasar la valla. Entonces, eso, sumado al hecho de no querer negociar, digamos, pese a que hay voto preferencial, un número expectante en el orden de las listas, hace que lamentablemente no vayamos a tener muchas alianzas probablemente de acá hasta la medianoche. Fernando Rodríguez. Suscribo lo que acabo de escuchar. Tenemos partidos caudillistas, personalistas, con muchos egos. No tenemos 43 partidos ideológicos o programáticos. Tenemos partidos que aguantan todo. Con relación a la alianza que ya se ha presentado, complementando lo que dijo el doctor Tuesta, esta va a tener que pasar por una valla incluso mayor, porque al ser de 3 partidos tienen que obtener el 6% de los votos. Una alianza y no de solo 5% como el Partido de 5%. Es un poco más complicado para ellos. Pregunta final breve antes que las palabras finales sean pronunciadas por Catalina Quinto. ¿Habrá candidatura oficialista? El oficialismo, para empezar, no tiene oposición, o la tiene. Bueno, en fin, la tendrá cuando haya elecciones. Nadie va a defender el balance. Es un periodo sumamente especial. No hay oficialismo ni hay oposición. Hay una mixtura de ambos, ¿no? Pero en ninguna parte gana el oficialismo en América Latina en los últimos años. Ganan las oposiciones. Ganan las oposiciones. Casos, ¿no? Casos excepcionales, casos excepcionales, pero digamos, la regla es esa. Alguien va a querer estar asociado a un gobierno que tiene 3% de apoyo. Pero la señora Boluarte tiene parientes, creo que tiene un hermano, ¿no? Que tiene un partido. No, pero me refiero que hay un partido, ¿no? En términos de campaña, bueno, varias cosas, ¿no? Para empezar, si uno ve, por ejemplo, el partido que integra Unidad Nacional de Somos Libres, donde ya se renunció el presidente, el fiscal supremo Tomás Gálvez. Bueno, ustedes ven el directorio, está toda su familia. Sí, pues. Está toda su familia. Catalina Quinto, ¿qué cosa es lo que es importante transmitir a los televidentes que no entran en los detalles jurídicos ni institucionales ni históricos, pero que tienen una idea clara de cómo orientarse y a quién pueden depositar su confianza para sacar adelante nuestro país de la grave crisis que está viviendo? Hay muchas interrogantes de la audiencia, Fernando, por este proceso electoral. El año 2026 el Perú va a cambiar a la mayoría de sus autoridades. No solamente hay elecciones generales, también hay elecciones regionales, municipales, donde van a participar estos 43 partidos oficialmente habilitados. Hay otros más que también en el proceso de este año electoral van a seguir sumándose a esta lista. Desde El Poder en Tus Manos estamos informando con la rigurosidad periodística que caracteriza a RPP. A lo largo de su historia ha generado muchísimo interés en poner estos temas en debate en horarios primes a nivel nacional y para todas nuestras audiencias, Fernando, en nuestra multiplataforma. Hoy, 2 de agosto, se vence el plazo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de sus alianzas electorales. Tenemos equipos desplegados ahora mismo en el Jurado Nacional de Elecciones. Todavía no ha llegado ningún líder político a solicitar la inscripción. Tenemos solamente una alianza presentada, pero sabemos que durante las horas al menos 2 partidos, 2 grupos políticos han anunciado ya la inscripción. Tenemos al partido, bueno, a la alianza que sería integrada por el congresista Bermejo, no lo hemos hablado así, también por el señor Alanoca, pero hay otro grupo de partidos que también se van a unir, es el conformado por Fuerza Moderna, liderada por Fiorella Molinelli, y el partido Perú Batalla, liderado por el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas. Ayer por la noche, el partido morado, que iba en alianza, en una posible alianza con el partido Cooperación Popular, representado, liderado por el excongresista Johnny Lescano, señaló a través de un comunicado que esta alianza ya no iba más. Dijeron, cuando los tiempos no alcanzan, cuando las condiciones no maduran, lo honesto es reconocerlo. El acuerdo no prosperó. Nos queda pendiente cuál va a ser la situación de Unidad Popular y también, por supuesto, vamos a estar atentos a esta revelación que ha hecho aquí el doctor Fernando Rodríguez sobre esta mafia, esa presunta mafia de tachas, Fernando. Vamos a ver cómo se resuelve también el conflicto entre la justicia y el jurado electoral a propósito de la inscripción del partido Unidad Popular del ex juez supremo Duverly Rodríguez. Gracias por su presencia acá. Que los dioses nos sean favorables y que el país se encamine a una renovación de sus autoridades responsables y honestas, competentes y que gocen de la confianza del pueblo peruano.